Buenas noches y bienvenidos a Las Cosas Como Son. A partir de hoy, nuestro programa va a llevarse a cabo siempre a esta hora, de 8 a 9, de manera que para mí es un honor estar en sus hogares a esta hora. Comenzamos nuestro programa hoy con dos invitados. Por una parte, la excongresista, exalcaldesa de Trujillo, exministra de la Mujer, Gloria Montenegro, que durante varios años conocimos, entrevistamos acá como miembro de APP, partido al cual ella luego tomó distancia, y la hemos visto publicar durante las últimas horas varios tweets, algunos de los cuales referidos en tono reprobatorio a la sentencia que hemos conocido en el día de hoy al periodista Christopher Acosta con motivo de la publicación de su libro Las Plata como Cancha, sobre quien fuera el jefe fundador, es el jefe fundador de este partido, César Acuña. Y buenas noches, señora Gloria Montenegro. Fernando, muy buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros. Un cariñoso saludo para ustedes. Muchas gracias. Y hemos recibido también en simultáneo al abogado Andrés Calderón, que nos ha ilustrado sobre temas que tienen que ver con libertad de prensa y expresión en varias oportunidades. Él es profesor e investigador de la Universidad del Pacífico, donde ha fundado la Clínica Jurídica de Libertades Informativas y Transparencia. Buenas noches, Andrés Calderón. Buenas noches, Fernando. Gracias por la invitación y buenas noches también a la señora Montenegro. Gracias a usted, Andrés Calderón. Gloria Montenegro, usted ha escrito tweets dando cuenta su desaprobación y ha sostenido que se trata de un pésimo precedente para la libertad de prensa y expresión en el Perú, puesto que muestra el daño que puede hacer en nuestra sociedad la combinación de poder y dinero. Explique para los que no están al tanto, de que los que no pueden interpretar esto espontáneamente, qué es lo que quiere decir, qué es lo que ve usted como fenómeno grave tras esta decisión judicial. Gracias, Fernando. Un saludo a todos ustedes. Mira, ya estamos en un ambiente bastante duro para el país, políticamente hablando. En ese contexto, casos como estos tendríamos que preguntarnos, ¿favorecen la democracia o afectan la democracia? Entonces, afectan la democracia de manera radical, porque entonces un periodista no puede investigar, no puede expresarse, la libertad de prensa se genera más bien un temor porque ante el poder y una denuncia de este tipo con ese monto, entonces es mejor con él no me meto. Pero voy a hablarte políticamente. Políticamente yo no sé si César Acuña habrá pensado en cuánto daño le hace a su partido político una situación de esta naturaleza. Porque hay que pensar que dentro de su ideario son promotores de la democracia, de la institucionalidad, del respeto irrestricto a la expresión de los ciudadanos, de los políticos. Y estamos viendo que una cosa es lo que dice el ideario y otra cosa es todo lo contrario a lo que hacen, porque no es el primer antecedente. Hemos tenido otro antecedente, no sé si recuerdas, la ley de la mordaza que sacó Mulder y salió inmediatamente Richard Acuña a apoyarlo y a PP a votar con ellos. Y a pesar de que muchos nos opusimos, lamentablemente no entendieron el mensaje. Entonces, detrás de esto hay un costo político para el partido, pero hay un costo político para la democracia. De acuerdo. Hablemos con Andrés Calderón sobre el aspecto técnico de la sentencia que fue leída, al fin y al cabo, de manera pública, a pedido del señor Acuña, del señor Acosta y su defensa. ¿Encontró algún argumento que lo sorprenda? Porque sabemos que vamos a ser criticados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya tiene jurisprudencia sobre esto. Hay el presidente Sally Bowen, que fue condenada también en el 2004 en primera instancia para que luego esta decisión sea revocada por jueces superiores. Pero ¿por qué este juez se ha empecinado de esa manera en mantener una condena contra toda racionalidad? ¿Qué argumento ha encontrado usted? ¿Qué le ha sorprendido en lo que dijo el juez hoy? Creo que
lo que más me ha llamado la atención de esta lectura inicial que ha hecho el juez de esta sentencia es una dualidad de criterios no suficientemente motivada. En algunos casos, al juez le parece válido y justificado que el periodista Costa utilice citas de terceros, de personas que pueden ser ex trabajadores, ex parejas sentimentales, o ex socios, o incluso hasta familiares de César Acuña, y le parece que es válido que estas afirmaciones estén basadas en el dicho de terceros. Pero en otros casos, el juez ha considerado que Christopher Acosta no ha sustentado en fuentes confiables estas declaraciones. Esto porque es no solamente extraño que tenga un doble rasero con relación a un mismo texto, pero además es peligroso porque en realidad en este tipo de casos lo que prima es el reporte fiel, es decir, la labor que realiza el periodista para transmitirnos al público en general lo que otras personas han dicho, ¿no? Y él ha trasladado fielmente lo que personas han atestiguado sobre el señor César Acuña. Él es el mensajero, él no es el que emite esa afirmación sobre acciones que habría realizado el señor Acuña. Perdón. Entonces, lo que nos llama la atención es que se desconozca esta doctrina del reporte fiel que ha sido validada por la Corte Suprema Peruana, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y se pretenda castigar a un mensajero, a un periodista que está dando cuenta de lo que otras personas están diciendo sobre un personaje ciertamente público y sobre asuntos de alto interés público, ¿no? De acuerdo. Gloria Montenegro, ¿cómo interpretar este comportamiento de César Acuña? Hay que recordar que inicialmente él dijo que no haría una denuncia penal, que él presentó un reclamo ante Indecopi por la propiedad intelectual del título. Perdió ese reclamo ante Indecopi, que le rechazó que él pueda prohibir que un autor utilice esa expresión para titular un libro. Y sin embargo, después de eso, después de haber perdido en Indecopi, hace un proceso penal. En su opinión, ¿qué es lo que lo irrita? Porque efectivamente no hay ninguna afirmación que sea original de Christopher Acosta. Él ha citado fuentes entre comillas, y ha buscado el testimonio de César Acuña, ha buscado tener la versión de la otra parte, ha consultado a varios familiares sobre varios temas diferentes a lo largo de una carrera política que viene ya dilatándose. En su opinión, ¿qué es lo que lo puede irritar tanto hasta el punto que, como usted dice, está dañando sin duda a la democracia, pero también su propia imagen? Porque la idea de verse asociado con la prohibición de un libro, pues nos recuerda los peores momentos de la historia del totalitarismo. Claro, pero hay algo que debiera entender. Yo creo que hay un problema de asesoramiento ahí, porque también dijo que no ha leído el libro. Entonces hay una incongruencia total entre lo que dice, hace y lo que hace el abogado y dice el abogado. Entonces aquí lo más coherente es leer el libro, y en todo aquello con lo que no estoy de acuerdo, él puede hacer otro libro por cada uno de los capítulos y no le va a afectar en nada y va a salir mejor parado que con estas actitudes que además involucran ya a otras personas. Pero yo insisto, esto le hace daño a la democracia, le hace daño al partido político, pero también se hace daño a él mismo, como tú dices, o sea, su imagen se perjudica. Pero ¿cuál de los aspectos del libro piensa usted que ha podido irritarlo hasta el punto de que sea que no escuche a ningún asesor, o quizás escucha solamente a los que le dicen lo que saben que él quiere oír, que es lo que suele pasar con la gente que tiene poder? Yo creo que ningún caso de libro ha sido un caso que no se haya conocido antes, en primer lugar. O sea, él tiene toda la libertad de escribir sobre cada uno de los aspectos desde su punto de vista y levantando todas aquellas incongruencias que a él no podrían gustarle o no está de acuerdo con ellas. Tiene toda esa posibilidad de hacerlo.
pero también puede puntualizar cuál de esos eventos no fue aclarado o no ha sido aclarado o necesita ser aclarado. Y la cosa sigue adelante. Pero el simple hecho de hablar de 100 millones ya implica el que se mete conmigo no va a poder. Entonces, ahí ya no solamente afecta la libertad de prensa, la libertad de expresión, sino la libertad de investigación. Entonces es como decir, ya nadie me investigue, cuando debe ser todo lo contrario. Investiguen todo lo que quieran, publiquen todo lo que quieran, que yo haré lo mismo y podré levantar todo aquello que pueda levantar. O sea, hay tantos eventos en cada uno de los casos que los puede levantar con solvencia. Andrés Calderón, hemos asistido a una sensación de victoria pírrica, porque no he visto que nadie la haya celebrado. Ya, ganó en esta instancia, pero hay una cierta incomodidad, parece, en el campo de los que están ganando en este momento, conscientes quizá de que lo más probable es que esto vaya a ser revocado a una instancia superior y que además nos jale las orejas la Corte Interamericana. Pero del lado de los que reprueban esta decisión, he visto a muchísimas personas, algunos que guardan silencio, es cierto, muchos, pero de entre los que hablan, hay algún abogado que ha planteado la conveniencia y la posibilidad de que este fallo sea materia de una observación por parte de la Junta Nacional de Justicia, no sobre el contenido mismo, porque hay la autonomía naturalmente de los jueces, que nadie puede objetar, sino de las circunstancias que han podido acompañar. ¿A usted le parece institucionalmente viable que la Junta Nacional de Justicia pueda tener algo que decir ante un fallo de este tipo que manifiestamente violenta la sensibilidad jurídica de muchas personas? Lo que sucede es que este juez está desconociendo una doctrina firme de la Corte Suprema del 2006. Hay un acuerdo plenario en donde se dice que el reporte fiel es un ejercicio válido de la libertad de expresión y que una persona, solamente un periodista en este caso, tiene que demostrar que un tercero dijo algo, no tiene que probar la veracidad de aquello que afirmó este tercero. No es como que a ti, Fernando, te hicieran responsable por citarme a mí en algún momento por alguna incorrección que yo pueda haber dicho. No, tu deber de diligencia se acaba en decir Andrés Calderón o la señora Gloria Montenegro dijeron A o B, ¿no? Entonces, creo que eso abre un espacio para revisar en este caso y quizás en varios otros casos en donde se está viendo una tendencia a judicializar la labor que realizan los periodistas para verificar si es que los jueces que están llevando estas causas están suficientemente capacitados en el conocimiento de los estándares más elementales sobre libertad de expresión que maneja tanto la Corte Suprema Nacional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y sobre el inicio de tu pregunta, Fernando, que creo que refleja una victoria pírrica, ¿no?, de parte de los querellantes, porque las expectativas son de que esta sentencia sea finalmente revocada en una segunda instancia. Creo que más dice sobre el querellante esta sentencia, sobre César Acuña y lo que le molesta, que realmente sobre la labor de Christopher Acosta y la editorial que ha publicado su libro, que no está en tela de juicio realmente para quienes hemos leído el libro o para quienes defendemos la libertad de expresión. Yo llegaría hasta decir que en realidad el juez ha condenado a César Acuña como un enemigo de la libertad de expresión con esta primera sentencia. Verdaderamente es la sensación que da. Gloria Montenegro, usted es liberteña, César Acuña es también liberteño de adopción, creo por lo menos, y me parece que Christopher Acosta también es liberteño. ¿No hay algún código de también comprensión de esto que tiene que ver con la libertad, como región, digo, puesto que César Acuña se ha referido a Christopher Acosta como alguien que él conoció de hace mucho tiempo, no sé si de una manera un poco despectiva, dijo que buscaba trabajo con él. Es decir, ¿hay algún código local, liberteño, trujillano, que se nos escapa a los que no hemos tenido la suerte de nacer en esa bella ciudad? Mira, en las regiones, en las provincias, todos nos conocemos. Y conocemos a los medios de comunicación, a los periodistas, sus estilos, sus formas de trabajar y sus formas también de presionar y hacer cosas poco honestas. En ese contexto, el político tiene que saber dar respuesta a todo. O sea, el político debe contestar, debe comunicar, y tenemos que entender que el servidor público
tiene una vida pública, no tiene una vida privada que cuidar. Eso ya no existe. Por lo tanto, cuanto mayor apertura y transparencia haya, es mucho mejor. Entonces, han habido muchos contextos en que obviamente no se daba pase a personas que lamentablemente o no tocaban algún evento en su dimensión o tocaban solamente la parte negativa. En ese contexto yo creo que justamente estos son momentos de oportunidades, ¿no? Yo creo que este puede ser un primer tomo. Yo creo que ningún periodista debe sentir temor por nada y seguir investigando, pero también estoy defendiendo a los ciudadanos porque nadie tiene derecho a afectar la honra de nadie. Entonces, esas cosas se tienen que aclarar de ambas partes. Y ambos tienen las oportunidades para hacerlo, pero no se tiene por qué llegar a estos límites en donde se afecta ya a nivel importante la libertad de expresión, la libertad de investigación. O sea, ya lo único que nos queda tener es autobiografías, entonces ya nadie va a escribir sobre nadie. Andrés Calderón, es un momento en algún sentido negro para la libertad de prensa y expresión, porque se añade a esto la situación que concierne a Pedro Salinas, con el que hablaremos más adelante en este programa. Nos explicará él mismo, autor también de un libro de investigación que ha naturalmente irritado a las personas que están descritas, que son los miembros del sodalicio, y que ha sido objeto naturalmente él y su compañera de trabajo, Paola Nugaz, de muchas denuncias, etcétera. Sabemos que han tenido vicisitudes diferentes, pero al mismo tiempo, ¿no diría usted que hay una sensibilidad pro libertad de prensa y expresión mayor? Justamente hablamos de esto y hay una emoción porque ante la realidad que vivimos, que es corrupción, que es mentiras, que es pedofilia, que es implicación de jueces, como hemos visto en los cuellos blancos del puerto, jueces y fiscales en tramas corruptas. Y por decirlo de una manera clara, detrás de todo hay narcotráfico crecientemente en este país, que es un tabú. ¿No le parece que precisamente por esas razones, pese a estas derrotas pírricas, estamos en un momento en donde se enraiza una demanda mayor de libertad de prensa y expresión en nuestra sociedad? Sí, creo que precisamente que hayan tantos periodistas querellados o acosados en distintas instancias judiciales probablemente refleja que están haciendo un trabajo que está incomodando a muchas personas con poder y que no quieren estar bajo el escrutinio público. Y desde esa perspectiva, que hoy en día estemos debatiendo una sentencia y estemos resaltando los puntos negativos con bastante fervor y con bastante interés por parte de la sociedad civil, es una reacción también positiva, pero creo que nos debe hacer notar que mientras más periodismo e investigación haya, seguramente más retaliaciones van a haber. Nos están escuchando, o sea, sabemos que la sociedad civil está reaccionando, sabemos que la labor periodística sigue ebulleciendo y siguen habiendo más destapes importantes y más medios de comunicación que dan cabida a este tipo de información. La pregunta es si nos están escuchando los actores políticos, quienes tienen la capacidad para defender eventualmente esta libertad a través del uso del poder público, ¿no? A través de legislaciones que, por ejemplo, castiguen las querellas o las denuncias maliciosas, ¿no? Que pongan un estándar más estricto para admitir a trámite querellas, o que despenalicen los delitos contra el honor, ¿no? Y que establezcan responsabilidades, sin duda, civiles, rectificación, multas administrativas, pero no sanciones penales, ¿no? Y esa es la parte hacia donde debemos aspirar, ¿no? O sea, de decir que esta incomodidad que está generando en la sociedad civil de este tipo de acoso contra el periodismo de investigación genere más bien que hayan actores políticos, representantes de la ciudadanía, que escuchen este reclamo y que actúen en coherencia con la defensa de estas libertades fundamentales. Por ahora lo que sentimos más bien es un silencio incómodo, ¿eh? No hemos visto muchas reacciones de los actores políticos. Quisiera robar tiempo a Gloria Montenegro para preguntarle respecto de otro tuit suyo que he leído el día de hoy, que la extrema derecha, dice usted, tiene como estrategia única la vacancia, pero que las autoridades del gobierno están abonando el campo para este mismo objetivo. Explíquenos lo que ha querido decir, por favor. Cada fin de semana nos encontramos con, ya no errores, ya no faltas graves. O sea, ¿cómo le llamaríamos nosotros a que encontremos en el Ministerio de Ambiente
gente que no cumple con la meritocracia, pero además un caso muy personal, muy cercano, con seguridad del Estado, con oficina independiente y con todos los recutecos de una pareja en un ambiente tan importante como en el MINEM. El otro tema que me parece sumamente crucial es, yo creo que hay que felicitar a esta gestión por el sistema de vacunación. Pero ¿dónde están los controles para que en el sistema de vacunación se afecte el registro de vacunación y aparezcan vacunados los que no se vacunan? Gravísimo. Sí. Lo que pasa en el sistema de transportes, gravísimo. O sea, defender la informalidad y refrendar esa informalidad desde el poder legislativo, muy grave, muy grave. Muchas Entonces, gracias. Yo creo que ahí tenemos que hacer un llamado al presidente para que priorice la elección de funcionarios de primer nivel, con experiencia, que no afecten la imagen y la gestión del gobierno y obviamente no abonen pues para esa frase clave, vacancia allá, porque estamos en un sistema democrático que hay que cuidarlo, respetarlo y más bien todos sumar para salir adelante. Bueno, sin mencionar otro tema liberteño, que es el de Daniel Salaverry, pero en fin, lo tenemos reservado para otra oportunidad. Muchas gracias por su presencia, Gloria Montenegro y Andrés Calderón. Que tengan ustedes muy buenas noches y feliz año, todavía se puede desear. Vamos a hacer una pausa y retomamos las cosas como son.